Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a realizar el ejercicio 2 práctico, el cual viene siendo de fuentes dependientes aplicado en circuitos transistorizados, en especial utilizando transistores tipo BJT. ¿Qué nos piden hallar en el ejercicio? Nos piden hallar la corriente de base, que es la que va a circular por acá, la corriente de colector a emisor, que es la que circula en este sentido, y el voltaje de colector a emisor, que es el que tenemos acá en las terminales del transistor, si el transistor se encuentra en la región de amplificación. ¿Qué quiere decir eso de la región de amplificación? Recordemos que cuando el transistor se encuentra en la región de amplificación, el transistor se encuentra parcialmente abierto, ¿sí? Se encuentra parcialmente abierto, permitiendo el flujo de corriente de colector a emisor de manera parcial. Lógicamente, al estar semiabierto, el émbolo va a provocar que ocurra una diferencia de potencial entre colector y emisor. Por lo tanto, el voltaje de colector a emisor no va a ser igual a cero, como ocurría en el ejemplo anterior del foco. Acuérdense que en el ejemplo anterior del foco necesitamos que el transistor esté completamente abierto para permitir el flujo de manera total. En ese caso, sí debemos de considerar que el voltaje de colector emisor sea igual a cero. Pero en este caso me está diciendo que el transistor se encuentra en amplificación, por lo cual sí va a existir un voltaje de colector emisor, ¿sí? Que es lo que tenemos que considerar aquí. ¿Cómo resolvemos este circuito? Primero que nada, para poder resolverlo tenemos que sustituir el circuito equivalente del transistor, ¿sí? Vamos a realizarlo. Ponemos aquí nuestra fuente de 4 voltios, la resistencia de base, que en este caso es de 20 kilo ohms, así como está. Aquí vamos a tener otra fuente que representa el voltaje de base a emisor, que recordemos que el voltaje de base a emisor es de 0.7 voltios. ¿De acuerdo? Es un voltaje natural del transistor, es un voltaje que está presente. Aquí vamos a dibujar la parte del emisor y en esta zona vamos a dibujar la fuente de corriente dependiente de corriente beta veces amplificada de ese transistor. Y aquí sí vamos a tener el voltaje de colector a emisor, porque, como vuelvo a repetir, estamos en la región de amplificación, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener la corriente y en este sentido vamos a tener la corriente de base, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Primero vamos a calcular la corriente de base utilizando esta malla. Vamos a llamar a esta malla A. Simplemente para poder calcularlo es muy sencillo. Primero,
La corriente entra por el lado negativo, por lo tanto tenemos menos 4. Menos 4. Más 20 por 10 a la 3 multiplicado por la corriente de base, ¿sí? Más 0.7 voltios, esto es igual a 0. Entonces calculamos la corriente de base. La corriente de base es igual a 4 menos 0.7 entre 20 por 10 a la 3. Son los 20 kilo ohms. Vamos a calcularlo. Eso nos da 4 menos 0.7, perdón, 4 menos 0.7 entre 20 exponente a la 3. Eso nos dio la cantidad de 165 por 10 a la menos 6 o 165 microamperios. Entonces, esa es nuestra corriente de base, 165 microamperios. Ahora, si nosotros quisiéramos relacionar esta corriente de base con respecto a la corriente de colector, pues nosotros ya sabemos que la corriente de colector a emisor es igual a beta veces la corriente de base, ¿sí? Eso ya lo sabemos, es una formulita, o es la relación que hay de amplificación. Acuérdense que esto es una fuente de corriente, ¿sí? Dependiente de la corriente de base por su beta, que es lo que tenemos aquí. Entonces simplemente podemos hallarla. La corriente de colector a emisor es igual a la beta del transistor, que es 50. Eso ya nos lo dan por la corriente de base, que son 165 microamperes. La corriente de colector a emisor va a ser igual a 50 por 165 exponente a la menos 6. Nos da 8.23 miliamperios o 8.25 miliamperios o 8.25 por 10 a la menos 3, ¿sí? Eso es lo que nos da 8.25 miliamperios. Ahora, ya tenemos la corriente de base, ya tenemos la corriente de colector a emisor. Ahora nos falta ya el voltaje que hay de colector a emisor. Igual es muy sencillito. Nos vamos a la mallita de amplificación y esta vamos a llamarle malla B para que no nos confundamos. Entonces simplemente vamos a empezar a resolver este ejercicio, ¿sí? Empecemos. ¿Dónde nosotros le damos sentido a la corriente? ¿Dónde está entrando la corriente? ¿Sí? Nosotros le dimos este sentido. Está entrando por el lado negativo. Entonces sería menos 6 más 100 por la corriente de colector a emisor más el voltaje de colector a emisor. Esto es igual a 0. Esta es la ecuación de la malla B. Repito, nosotros le dimos este sentido, este es el sentido que debe tener. Entra por el lado negativo, 100 por corriente de colector a emisor más el voltaje de colector a emisor. Esto nos da 0. Entonces vamos a resolver el ejercicio. El voltaje de colector a emisor es igual a 6 menos 100 por la corriente de colector a emisor. Entonces el voltaje de colector a emisor es igual a 6 menos 100. ¿Cuánto vale la corriente de colector a emisor? 8.25 miliamperios. Entonces vamos a obtener el valor. Serían 6 menos 100 por 8.25 exponente a la menos 3. Eso nos da
5.175 voltios. ¿Qué quiere decir? Que aquí, entre colector y emisor, vamos a tener 5.175 voltios. Si lo vemos de esta forma, 5.175 voltios. ¿Por qué? Porque el transistor no está completamente abierto. Entonces sí tenemos tensión de colector a emisor, a diferencia del anterior, que el ejercicio anterior del foco, que requeríamos que el transistor esté completamente abierto, por lo que aquí consideramos que no hay caída de tensión. Entonces este es el resultado, ese es el voltaje de colector a emisor que tenemos. Si tienen alguna duda, consúltenme, ya sea en mi página, ya sea en la página de clases o vía celular. Éxito.